Bienvenidos al Club de Cuentos. Gracias por estar presente, por acompañarnos y por suscribirse. Hoy tenemos algo muy especial. No es un cuento, no es una fantasía. Traigo algo más poderoso, una historia verdadera. La historia del día que el mundo decidió que vivir también importaba, que el trabajo es la base del desarrollo y la civilización, y que se tiene que festejar al trabajador que con sus manos, corazón y mente hacen que la civilización se desarrolle mejor. Todo nace a mediados del siglo XIX. Tanto en Europa como en Norteamérica había trabajadores que tenían muchas horas y no tenían el salario justo. Fue así como los inmigrantes europeos que llegaban entonces a los Estados Unidos en busca de un mundo mejor, del sueño americano. Pero al mismo tiempo cruzaban ese océano buscando libertad, pero encontraron cadenas de otro tipo. Eran las de las limitaciones económicas y de turnos interminables para aquellos que podían conseguir un trabajo. En esas épocas la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Fue en ese contexto que nació una idea tan simple que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue considerada subversiva, peligrosa, casi revolucionaria. Hoy tenemos la historia del Día del Trabajo y por qué se celebra el 1 de mayo. En ese momento, los trabajadores, después de tener jornadas tan largas que no tenían tiempo para vivir, solamente para trabajar, decidieron que 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir era lo justo que un ser humano podía recibir. 24 horas divididas en 3 partes iguales, una para el patrón, una para el cuerpo y una para el alma. Con esa consigna, el 1 de mayo de 1886, en varias ciudades de Estados Unidos se organizó una gran huelga que reunió a 350,000 trabajadores. Fue un hecho histórico. 350,000 personas en una época que no había internet, no había textos, nada de redes sociales, sin mensajes de voz, solo de boca a boca, con panfletos, con puro elemental comunicación, y aún así 350,000 personas dijeron sí. Nos vamos a reunir y vamos a hacer esto en equipo. En Chicago, las condiciones de los trabajadores eran peores que en las demás ciudades. Por eso la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras que causaron numerosos muertos y heridos. Pese a la violencia desatada contra ellos, todavía el día 2 de mayo y el 3 de mayo, estos obreros siguieron yendo a la huelga, a pesar de que el 1 de mayo ellos supieron sobre la violencia que estaban haciendo contra los trabajadores. Pero a pesar de eso, el 2 de mayo y el 3 de mayo volvieron a ser atacados. Hay una clase de valentía que no se enseña en los libros de historia, pero esta valentía de seguir caminando hacia donde ya saben que habría
violencia, muertes. Todos en equipo siguieron la valentía de no perder, porque ya lo habían perdido todo, y sin embargo seguía de pie en la batalla contra los derechos humanos de los trabajadores. 8 horas de trabajo era lo mínimo que podían pedir. El 4 de mayo, en la Plaza Haymarket, todo llegó a un punto más terrible, más trágico. La policía mató a 4 personas en una protesta pacífica después de que alguien tiró una bomba a la multitud. El evento se conoce como la revuelta de Haymarket. Hasta hoy nadie sabe quién lanzó esa bomba, pero sin pruebas detuvieron y condenaron a 8 trabajadores que no casualmente eran los organizadores de la huelga. Precisamente a esos líderes les atribuyeron que enviaron esa bomba. De ellos, 5 fueron condenados a muerte, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. Esa es la celebración del 1 de mayo. 3 años después, una reunión celebrada en París declaró oficialmente el 1 de mayo como celebración en honor a los derechos de los trabajadores. Aunque en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, se celebra el primer lunes de septiembre. El primer desfile de la historia, antes de que se oficializara el 1 de mayo, el 5 de septiembre de 1882, 10,000 trabajadores en Nueva York tomaron un día libre, sin paga, para desfilar. Esa fue una huelga festiva, combinada con gritos a la justicia de los trabajadores y música. Vamos a ver cómo se celebra el 1 de mayo en los diferentes países del globo. América Latina. En América Latina el 1 de mayo no se observa, se siente. Todos saben que es el Día del Trabajador. Es un día en que las calles se convierten en voz. Por ejemplo, Argentina. Mientras miles marchan en desfiles, en los hogares se cocina algo especial, el locro, un plato caliente lleno de historia, porque aquí el mensaje es claro. El trabajo no solo alimenta, también une. No es solo lucha, es comunidad. En Brasil, el Día del Trabajo se transforma en una fiesta gigante. Música, discurso, millones de personas salen a los desfiles. Es una mezcla poderosa de protesta y celebración, porque el trabajador también merece alegría. En Guatemala hay un bono especial, el bono de mayo, que es un pago adicional para los trabajadores. El mensaje es claro, el esfuerzo debe sentirse también en el bolsillo. En Colombia, color, arte y resistencia. Se cuentan historias, hay música, danza, arte, baile, pero también un mensaje profundo, justicia, paz, protección para los líderes sociales. Aquí el trabajo no solo es un salario, es dignidad, es vida, es progreso. En México, el pulso del poder. El desfile en el Zócalo de la Ciudad de México es simbólico. Históricamente ha sido como un espejo. Cada paso, cada pancarta es un mensaje directo al poder. En todos los países latinos se demuestra el valor del trabajo, no solo material, social, político y económico. Algunas fechas diferentes según los países.
El 1 de mayo, la mayoría de países latinoamericanos, Europa y algunos de África y Asia conmemoran el Día del Trabajo festejando el Día de los Mártires de Chicago de 1886. Ese día se conmemora. Ahora, el primer lunes de septiembre, solamente en Estados Unidos y Canadá, porque buscaban una fecha que no fuera revolucionaria, más bien enfocada a un descanso familiar. El 23 de octubre lo celebran Nueva Zelanda. Conmemora la lucha por la jornada de 8 horas logradas por el carpintero Samuel Parnell en 1840. Desde esa época ellos luchaban por 8 horas de trabajo. El primer lunes de octubre lo celebra Australia. El 1 de mayo, pero con otro nombre, lo celebran en Kazajistán. En Finlandia es el pueblo blanco. En Finlandia, el 1 de mayo celebran los trabajadores y estudiantes sacando sus gorras blancas de graduación, sin importar si se graduaron 40 años, 20 años atrás. Ese es el día de sacar sus gorras blancas para festejar el Día del Trabajo. En África, el 1 de mayo tiene otro tono, no menos fuerte, pero sí diferente. Aquí el enfoque es el futuro, mejores salarios, mejor vida para el trabajador y su gente. En Sudáfrica, el trabajo que venció es profundamente histórico. Durante décadas los trabajadores fueron clave en la lucha. Hoy, el 1 de mayo celebra algo inmenso, la igualdad de los derechos en el trabajo sin importar el color de piel. El trabajo fue parte de la libertad. En Egipto, reconocimiento nacional. El día tiene un tono oficial. El presidente de la República habla al país y se entregan medallas a los trabajadores destacados, porque reconocer el esfuerzo también construye una nación. En Nigeria, los trabajadores llegan con vestidos especiales, colores, ropa especial. Es identidad, es orgullo, es pertenecer a algo muy grande. En Senegal, la alegría como resistencia. En Senegal, el 1 de mayo es una explosión de vida. Mujeres, comerciantes, comunidades, todos bailan, cantan y celebran, porque la alegría también es una forma de resistencia. No se pierda la segunda parte de este video. Aquí le daremos honor al trabajo de la mujer.